Revisemos ahora qué pasa si yo quiero que mi switch cambie de índice según la posición de mi mouse. Es decir, mi mouse estando lo más a la izquierda posible es 0, 1, 2, 3 y cuando mi mouse esté lo más a la derecha sea el último valor, que en este caso sería 4. Para esto empezamos por utilizar un operador mouse in. Y vean que el mouse in lee dos posiciones, la posición en X de mi mouse y la posición en Y. Por ahora solamente me interesa la posición en X. Para eso puedo utilizar un operador select. Y en select, donde dice aquí channel names, en sus parámetros podemos apretar esta flechita negra y elegir TX para que solamente me muestre la posición en X del mouse. Entonces, aquí es súper importante, vamos a aprender cómo funciona un operador que se usa muchísimo, que es el operador de matemáticas. ¿Por qué no me sirve los números que está leyendo de mi mouse actualmente? Los números son, el mínimo valor es -1 y el máximo valor es 0.999. Yo necesito que el valor mínimo sea 0, que es el primero de mis videos, y que el valor máximo sea 4, porque es el último de los videos que tengo en la lista. Entonces vamos a conectarle un operador mat y en mat vamos a irnos a rango. Entonces aquí vamos a elegir cuál es el rango que tengo originalmente y a qué rango lo quiero convertir, a qué rango lo quiero mapear. El rango original sería la posición mínima y máxima de mi mouse. Menos 0.99 y 0.99. Vamos a ver. Y los valores a los que lo quiero convertir son de 0 a 4. Y ya está. Entonces, cuando mi mouse está todo a la izquierda, el valor es aproximadamente 0. Cuando el mouse está todo a la derecha, es 4. Es importante que ustedes revisen bien en sus computadores los valores de su mouse, porque esto depende mucho también del tamaño de la pantalla, de la resolución, de si tienes dos pantallas, etcétera, ¿sí? Entonces es importante nosotros poder leer el mínimo y el máximo de nuestro mouse, el rango original y entender cuál es el rango al que vamos a convertir. Entonces ahora sí, vamos a ponerle nulo, vamos a ponerle aquí, no sé, cuenta, un color para más claridad y prendemos este operador y lo conectamos al índice de nuestro switch. Exportamos. Y ya está. Entonces, cuando mi mouse está todo a la izquierda, es el primer video. El movimiento del mouse va cambiando el video y el último video será cuando el mouse esté todo a la derecha. Bien. Vamos a ver si ha quedado claro lo del mouse. Vamos a hacer un ejemplo con estos objetos de aquí. Entonces voy a borrar esto, vamos a dejar de ver acá. Vamos a dar la posición de esta esfera y cómo podríamos mapear la posición de la esfera a la posición de mi mouse. Entonces, coloquemos la red 3D básica que ya hemos visto en los anteriores videos. Ponemos una cámara, vamos a poner una luz y vamos a sacarle una geometría. Ponemos además un render y un out. Entonces, vamos además a ponerle un transform para ver esta esfera más chiquita. Digamos que en 0.3. Listo. Entonces, lo mismo. Quiero que la posición de mi esfera esté en la posición de mi mouse. Donde sea que yo mueva mi mouse, se vea mi esfera. Para esto vamos a nuevamente usar un mouse in. Pero entonces, voy a borrar esto para hacerlo más espacio. Necesito yo separar los dos canales. Voy a poner un select para poder ver por un lado el canal X y otro para poder ver el canal en Y, del eje Y. Aquí elijo el primero, Channel Names, la flechita negra, TX, y en el segundo vamos a ver el TY. ¿Listo? Entonces
Ya tenemos los dos canales por separado y podemos hacer lo mismo que habíamos hecho antes, pero con orden y claridad de que vamos a hacer una operación para el eje vertical, que es este, y una operación para el eje horizontal, que es este. Entonces, vamos a conectar el mat y vamos aquí a conectarle un mat también. Y empezamos con el primer valor del rango. ¿Cuál es el rango original de mi mouse? Vamos en el eje X, entonces para saber el rango original llevamos el mouse todo a la izquierda, -1, y todo a la derecha, 0.99. Entonces el rango original en el eje X es -1 y 0.99. Listo. Todavía no he puesto a qué valores lo voy a mapear. Vamos a hacer lo mismo con el eje Y. El valor mínimo que puede tomar mi mouse en el eje Y cuando está más abajo es -0.5562. Y el valor máximo es, cuando está más arriba, 0.7028. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Los valores mínimos y máximos del movimiento de mi esfera. Entonces voy a ir al Transform y voy a mover donde dice Translate, la traslación en X, en Y y en Z. Primero vamos con la traslación en X. Yo puedo colocar mi mouse encima del número, apretar la ruedita del medio y mientras lo estoy apretando me aparecen estos valores que indican la posibilidad de aumentar o disminuir el número que está en el parámetro por esta cantidad. Voy a elegir -1, voy a ponerme, perdón, .1, un decimal. Voy a colocar mi mouse encima, todavía estoy apretando la ruedita de mi mouse y lo muevo hacia la izquierda, sin soltar la ruedita del mouse hasta que yo vea que está en el valor mínimo que quiero que tenga. Hasta acá. No, hasta acá. Entonces, observo en los parámetros que el valor mínimo es -2 y el valor máximo en el eje X, cuando está todo a la derecha, será 2. Listo, y lo regreso al centro. Entonces, mi valor mínimo de la pelotita es -2 y el valor máximo de la pelotita es 2. Y vamos a hacer lo mismo pero en el eje Y. Regreso al transform, vuelvo a pararme sobre la traslación en Y vertical, mantengo apretado el botón del medio de mi mouse, la ruedita, y voy a llevarlo todo hacia abajo, moviendo hacia la izquierda. El valor mínimo cuando está muy abajo lo vamos a dejar en -1.2 y el valor máximo cuando está todo arriba dejémoslo en 1.2. Entonces los valores a mapear sería de -1.2 a 1.2 porque son el mínimo y el máximo en el eje Y de mi esfera. Y ahora sí, sacamos este a un nulo, le vamos a llamar posición en X y este lo sacamos a otro nulo que lo vamos a llamar posición en Y. ¿Listo? Abrimos los parámetros del transform, activamos estos dos operadores y arrastramos el operador con la posición en X a la traslación en X de mi esfera, exportar chop, y arrastramos la posición en Y a la traslación en Y de mi esfera, export chop. Y listo. Ahora mi esfera va a seguir mi mouse hacia donde sea que la lleve. Ya tenemos una segunda opción para la interacción del usuario.